Buenas noches. Vamos a tener este tiempo corto de devocional, solo 55 minutos. Entonces, vamos a iniciar. Ya están todos acomodados, ya están todos con la silla calientica, pero voy a tener que molestarlos. Solo Amelita tiene derecho a quedarse sentada. De resto, no quiero ver a ninguno que se va a quedar sentado. Necesito primero 3 voluntarios, 3 hombres. Bueno, venga a ver Juan Diego, venga Samuel, venga Juan. Eso. Bueno, de estos 3, tengo 3 personajes. Tengo un mago, tengo un rey y tengo un sacerdote. Juan Diego, ¿cuál de los 3 quiere ser? El mago, hágase por acá, el mago. Usted, el rey, quédese en el centro y Juan, hágase hacia el lado de allá. Muy bien, entonces aquí tengo el mago, aquí tengo el rey y aquí tengo el sacerdote. Todos ustedes van a tener que pensar en estos 3 personajes y cómo se relacionan con la Navidad. Un mago, un hechicero, un rey y un sacerdote. Y todos, cada uno de ustedes tienen que escoger a cuál de ellos 3 se van a unir. Van a formar 3 equipos. Entonces, 10 segunditos, piensen en cada uno de estos personajes en relación con la Navidad y va a escoger uno de los 3 para unirse a su equipo: el mago, el rey y el sacerdote. Y pueden acercarse, hágase un poquito más para la derecha, Juan Diego, Juan un poquito más para la izquierda. Entonces, desde ahora pueden acercarse al que van a escoger todos, por favor. Ay, todos vamos con eso. Listo, todos otra vez en silencio, por favor. Bueno, creo que el grupo del sacerdote está cuantioso. Entonces, el sacerdote y todo su grupo se van a sentar aquí en la parte izquierda. ¿Listo? Acomódense lo más al frente que puedan, bien juntos y rápidamente. Muy bien, el grupo del rey, Samuel, don rey, va a dirigir a su grupo y se va a sentar aquí en estas sillas, lo mismo, lo más al frente que pueda. Y el mago, dejaron su grupito del mago. Si el papá no se hace con el mago, no hubiera traído más. Entonces, el grupito del mago, qué pena somos más los de menor número, les toca allá atrás. Muy bien, y con estos 3 equipos en mente, los magos, el rey, sus súbditos y los sacerdotes, vayan en sus Biblias a Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2. Muy bien, entonces vamos a leer en primer lugar los versículos 1 y 2, ahí en Mateo 2. Pero lo va a leer solo el equipo de los magos. Mateo capítulo 2, versículos 1 y 2. Un representante o todos en el grupo, pero si lo
hacen todos, deben hacerlo bien. Desde allá, fuerte. Sí, 1 y 2. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente de Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarlo. Muy bien, siéntese, Juan Diego. Entonces, vamos a estar muy juiciosos y atentos al texto bíblico. ¿Qué nos dice esta porción de la Escritura sobre los magos? Simplemente que vinieron del oriente y llegaron ¿a dónde? En sus Biblias, a Jerusalén. Podrían haber venido de Egipto o de cualquier otro lugar al oriente de Israel. Pero lo importante aquí, este es el primer punto importante, es que Dios estaba guiando a unos extranjeros que no eran israelitas, no eran miembros del pueblo de su promesa, o a quienes había dado la promesa, y los estaba guiando a Cristo para que lo adoraran. ¿A qué vinieron los magos entonces? A adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y resulta que al casi finalizar su viaje llegaron a Jerusalén, y al llegar a esta ciudad se encontraron con el segundo personaje de nuestra historia, el rey y sus súbditos. Entonces, por favor, el señor rey lea el versículo 3 ahí en Mateo 2, fuerte y claro. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y fue a Jerusalén. Muy bien, ¿qué fue lo que escuchó el rey Herodes? Las palabras de los sabios. ¿Y cuáles fueron las palabras? ¿Qué fue lo que preguntaron? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella y venimos a adorarlo. ¿Qué dice la escritura sobre el rey Herodes? ¿Cuál fue su estado de ánimo en ese momento? Se turbó, él quedó confundido, quedó sorprendido. ¿Por qué? Porque unos magos, unos personajes enigmáticos, misteriosos, incluso para nosotros, le preguntan a Herodes, que era el rey de los judíos, y le dicen: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Imagínense la confusión. Le están preguntando al rey en su palacio real, con su corte, con su pueblo, que ¿en dónde está el rey? Yo creo que Herodes pudo pensar que estaban estos magos locos, que les había llegado el anuncio de su propio nacimiento décadas después. Pero lo que él hace a continuación nos va a mostrar por qué estaba tan turbado el rey Herodes. Entonces, el versículo 4, a ver a quién le damos el versículo 4, lo voy a leer yo. No, mentira, lo va a leer el jefe de los sacerdotes. Juan, el versículo 4 del capítulo 2. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Muy bien, entonces Herodes convocó a los sacerdotes, al Sanedrín, a los escribas, a los que copiaban la ley, mejor dicho, él convocó a toda la clase religiosa de la época. Él citó a todos los teólogos para una consulta y les preguntó en dónde había de nacer ese Cristo. ¿Por qué los llamó para consultar con ellos sobre la pregunta de los magos? ¿Por qué los llamó para preguntarles en dónde ha nacido el rey de los judíos? Entonces, en medio de su confusión, Herodes recordó algo sobre una antigua profecía que él conocía, que él había escuchado, sobre un rey prometido que un día iba a nacer para liberar al pueblo de Israel de todos sus enemigos. Entonces, en los versículos 5 y 6, el jefe de los sacerdotes que tenemos acá presente va a leer lo que ellos le respondieron al rey. Juan, por favor, versículos 5 y 6, fuerte y claro. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que te apacentará a mi pueblo Israel. Muy bien, entonces aquí los religiosos de Israel estaban citando una antigua profecía, por lo menos
de unos 800 años de antigüedad. ¿Qué leímos el domingo pasado en Miqueas capítulo 5, versículo 2? Esta la voy a leer yo, no se me vayan del capítulo 2 de Mateo. Miqueas 5:2, la profecía que estaban citando los sacerdotes para informar al rey Herodes es la siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor de Israel. Esta fue la información que los sacerdotes le dieron al rey Herodes. Y una mala noticia para ustedes: este es todo el papel que van a tener en la historia. Este es todo el papel que van a tener en la narración, lo siento mucho. Sucede que después de esto, los sacerdotes y los escribas desaparecen. Hay algo muy importante que tenemos que notar acá, y es que ellos fueron convocados por el rey, le dieron al rey su respuesta sobre dónde sabían ellos que nacería el Mesías, pero hasta ahí. No figuran después en la narración. Imagínense que estaba corriendo el rumor en ese momento de que el Mesías prometido finalmente había llegado al mundo. ¿Y qué fue lo que ellos hicieron? Absolutamente nada. Ellos no fueron con los magos a verificar si ese rumor era cierto. Es decir, que ellos representan la típica persona que al escuchar el mensaje de Jesús simplemente se muestra indiferente. Eso no es conmigo, eso no me importa. Oh, qué bonito mensaje, pero hasta aquí llego yo, eso no va conmigo. Entonces, los sacerdotes en esta historia representan las personas que permanecen indiferentes al anuncio del Señor Jesús. El mundo y la historia estaban cambiando para siempre. Cada vez que a una persona se le predica el Evangelio, si cree, su vida puede cambiar radicalmente por la eternidad, y ellos permanecen indiferentes. Entonces, que no sea ninguno de nosotros en la vida real alguien que permanece indiferente al mensaje del Evangelio y a la palabra de Dios. Entonces, este grupo de religiosos escuchan el mensaje, pero son indiferentes, no les importa y siguen cada cual por su camino. De nuevo lo siento, este bando queda descartado como el bando ganador en esta historia. Volvemos a la escritura en Mateo 2, versículos 7 y 8, y el rey va a leer estos dos versículos. Samuel, por favor. Entonces Herodes, llamando el secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, y de allá que averiguar con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y adore. Muy bien, entonces Herodes lo que hace es llamarlos en secreto. Él los aborda tratando de ganarse su confianza y les dice: mire, él dice la profecía que nacerá en Belén, así que vayan, búsquenlo, indaguen sobre él, pero con una condición: pueden transitar libremente por mi territorio, pueden continuar con su propósito y con su búsqueda, pero cuando lo encuentren, adórenlo, visítenlo, y al regresar me van a informar para que yo también vaya y lo adore. Y ustedes, que son buenos teólogos, mejores que los de la época que acabamos de ver, saben por el contexto que esto era una inmensa mentira. ¿Qué quería hacer Herodes realmente con el niño? Matarlo. El contexto nos dice que se enojó muchísimo cuando se vio burlado por los magos, que fueron avisados en sueños por un ángel que volvieran a su tierra por otra ruta, y dice que lo que ordenó este sinvergüenza fue una matanza de todos los niños menores de 2 años que vivían en Belén. Entonces, aquí el rey Herodes y todos sus súbditos, que fue el grupo más numeroso, lo siento mucho, el rey Herodes y todos sus súbditos son el tipo de persona que al escuchar el mensaje del Evangelio se levanta en oposición contra todo lo que es Cristo. Rechazan el mensaje, asumen una postura hostil a ese mensaje, no quieren saber de Cristo, no quieren mucho menos asistir a la iglesia a adorar al Señor. De nuevo, que en la vida real ninguno de nosotros sea hallado como a estos que se levantan en oposición en contra del Señor. Así que el rey Herodes y sus súbditos tampoco son el bando ganador
de esta historia y empiezan a resonar las palabras de Helio que los últimos serán los primeros. Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10. El mago jefe, por favor, va a leer los versículos 9 y 10. Perdón, Juan Diego, un segundito. Todos en sumo silencio para escuchar al hermano que está leyendo. Otra vez, Juan Diego, fuerte y claro. Ellos habiendo oído al rey se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el viento. Y al ver la estrella se regocijaron con muy gran gozo. Gracias. Siéntese entonces, ellos continuaron con su viaje hacia Belén. Dice la escritura que la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. Piensen en esto, hasta que llegando la estrella, este astro, se detuvo sobre el lugar, sobre la casa donde estaba el niño. ¿Alguna vez han pensado cómo fue posible que una estrella, un cuerpo celeste, un astro, los estuviera guiando? Y se imaginan cómo sería posible que una estrella, un cuerpo celeste, se posara sobre el lugar donde estaba Jesús. ¿Saben cómo sería esto posible? Yo no lo sé, claramente no lo sé, y les digo que esto no es lo importante. Ustedes recuerdan, como les he contado, que Dios ya había influenciado al emperador y a todo el imperio romano para cumplir una antigua profecía sobre el nacimiento del Mesías en Belén, de tal manera que el emperador decretó un censo y todos tenían que ir a su ciudad de origen para censarse allí. De esta forma, José y María, que estaban en Nazaret, se desplazaron 112 y pucho de kilómetros para llegar al sur de Israel hasta Belén y ser censados allí, y que el Mesías prometido cumpliera las profecías sobre su nacimiento en Belén. Dios había usado el emperador y el imperio más poderoso del mundo para cumplir su propósito. Y aquí lo importante de este relato que acaba de leer Juan Diego es que Dios estaba ejerciendo una influencia global e inclusive universal para guiar a los extranjeros a Cristo, y que ellos, los extranjeros, no los judíos, no los israelitas, no los sacerdotes, no los sabios de la época, los extranjeros pudieran adorarle. Lo importante no es descifrar cómo apareció la estrella, cómo fue posible que se posara sobre la casa. Lo importante no es entender cómo fue posible que el mar Rojo se dividiera en dos. Tampoco lo importante es entender cómo cayó maná del cielo y cómo sobrevivió Jonás en el vientre del pez durante 3 días. Lo realmente importante en esta historia de la Navidad es la intencionalidad de Dios de usar todo su poder para guiar el universo entero a este momento, el día más importante por el acontecimiento más espectacular, magnífico y maravilloso que ocurriría en toda la historia de la humanidad: el nacimiento de Cristo Jesús, el nacimiento del Mesías prometido desde Adán y confirmado a través de todo el Antiguo Testamento a todos y por todos los profetas. Entonces, volviendo al texto, Mateo capítulo 2, versículos 9 y 10, los extranjeros, guiados por Dios desde tierras lejanas, experimentaron un momento de gozo sublime al encontrar a este niño rey, al Dios hombre cuyo nacimiento había sido anunciado desde hace siglos y milenios. Para estos extranjeros, para estos magos, fue el momento más alegre, lleno de gozo y significativo de sus vidas. ¿Saben por qué? La narración no lo dice, pero ¿saben por qué me atrevo a afirmar esto? Porque habían encontrado al Salvador, porque su búsqueda había concluido. Ellos no buscaron al Salvador porque hubieran querido buscarlo, no. Dios, el Padre, los estaba guiando hasta el encuentro con el Salvador en este momento. Por eso afirmo que fue el momento más sublime y significativo de sus vidas. Y ahora permítanme preguntarles, para usted, ¿cuál ha sido el momento más importante de su vida? ¿Su matrimonio?
El mío fue muy especial. El nacimiento de sus hijos, cuando se compró su casita, cuando conoció Europa. ¿Cuál ha sido el momento más importante en su vida? Y sobre todo, en comparación con esto, ¿qué significa o qué significó para usted aquel momento glorioso, poderoso, lleno de gracia y misericordia, cuando el Señor lo llevó a los pies de Cristo? En su escala de valores, ¿qué tan importante fue su encuentro con Cristo? Dice la narración que los magos tuvieron gozo, se regocijaron con muy grande gozo, estaban dichosos, plenos, porque habían encontrado al Salvador. Y ahora vamos a la conclusión y al clímax de esta historia de Navidad, el versículo 11. Juan Diego, por favor, fuerte y claro, Mateo 2:11. Entonces, al entrar en la casa, los magos se postraron, es decir, se arrodillaron, pusieron su rostro en tierra y adoraron al niño Jesús. ¿Por qué? Ellos estaban reconociendo que aquel bebé que había nacido en Belén no era un niño común, era el Rey prometido, el Mesías prometido, el Salvador del mundo, el Dios encarnado que también es el Señor de las naciones. ¿Recuerdan que le habían preguntado al rey Herodes, ¿dónde está el rey? Ellos le preguntaban al rey Herodes, ¿dónde está el rey? Porque ellos no estaban buscando ni preguntando por un rey común y corriente. Ellos estaban preguntando, ¿dónde está el que está profetizado que nacería y sería el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Este era el que ellos buscaban, al Dios hombre que había venido a este mundo para salvarnos. Y mientras estaban arrodillados, poniendo sus ojos en el versículo 11, nuevamente adorando a Jesús, los magos le ofrecieron sus tesoros, sus obsequios de oro, incienso y mirra. ¡Qué regalos tan preciosos! Imagínense que a usted le regalaran un cofre lleno de oro. Usted se pone feliz. El momento más feliz de su vida podría ser. Pero los obsequios no fueron para suplir las necesidades del niño, porque Dios no se sirve ni depende de manos humanas. Además, sería deshonroso que para este Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador y Dueño de todo el universo, sería deshonroso que a él, unos extranjeros, unos magos misteriosos, le trajeran cajas con provisiones para su sustento. Esto es improbable. Los regalos entonces no fueron una forma de tratar de suplir las necesidades del niño Rey Jesús. Los tesoros dados a alguien que lo tiene todo, pues Cristo es dueño de todo el universo, y los tesoros dados a alguien que depende de sí mismo, como solo Dios depende de sí mismo, tienen el único propósito de mostrar cuán maravillosa era la persona de Jesús. Eso estaban señalando los magos al presentarles sus obsequios. Ellos estaban negándose al disfrute que esos tesoros, que esos regalos valiosísimos podrían ofrecerles, para mostrar que Cristo para ellos es más valioso que el oro y que cualquier riqueza que puedan poseer. Ellos ofrecieron oro, pero no venían a Cristo buscando que Él los recompensara por sus regalos. Venían a Cristo en busca de Cristo, no lo buscaron por los beneficios que podrían recibir de Él. Ellos estaban diciendo, tú eres mi mayor tesoro, tú eres mi don supremo, tú eres lo que realmente tiene valor en esta vida, no los regalos, no las riquezas. Así que este es el significado de la adoración de los magos por medio de los obsequios de oro, incienso y mirra, y es el significado de cualquier presente que nosotros queramos presentar a Dios en adoración, señalar que Él es nuestro bien supremo y el que realmente tiene valor para nosotros. La conclusión, mis hermanos, que el Señor despierte en nosotros este deseo que despertó en los magos por Cristo. Así que este pequeño grupito de magos que se sentó atrás, que Helio profetizó que serían los primeros
son los grandes ganadores de la historia. Los extranjeros, que no eran del pueblo, que no eran israelitas, fueron guiados por Dios hacia Cristo para adorarlo. Igual que ellos, nosotros, todos nosotros, éramos contados como gentiles, ajenos a los pactos, ajenos a las promesas, ajenos a Dios, ajenos a la ciudadanía de Israel, pero en su inmensa misericordia a nuestro Dios le plació llevarnos a Cristo. Igual que los magos, Él nos movió para ir a Cristo, para buscar al Mesías y hacer de Él nuestro regalo supremo y presentar todas nuestras vidas, todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo el tiempo que vivamos como una ofrenda de adoración al Señor. Feliz Navidad. El premio para los magos es que pueden pasar de primeros a tomar el refrigerio al final.